En esta segunda clase vamos a ver las ideas fundamentales de Juana Inés de la Cruz en cuanto a lo filosófico, algunas de ellas, y también vamos a ver cómo las expresa en distintos textos. Tenemos que recordar que los textos están escritos en un español del siglo XVII, que además incluye poemas en estilo barroco, por lo cual va a generar bastante dificultad acceder a esos textos y comprenderlos. Voy a tratar de orientarlos con eso en lo posible, y para eso también la literatura de apoyo que tenemos como obligatoria y como optativa en el programa va a servir mucho. Es un texto que lleva un trabajo familiarizarse con él, fundamentalmente por el carácter barroco de su estilo. Vamos a ver entonces estas ideas filosóficas principales que ven aquí enumeradas: su idea de la cadena del ser humano como microcosmos, la correlación entre la cadena del saber y la cadena del ser, su idea de conocimiento como proceso de ascenso del alma, y ahí vamos a pasar también por un pequeño colofón en signo de pregunta acerca de si hay en ella una posición escéptica o no. También su idea de que la sabiduría es la máxima realización que puede alcanzar un ser humano, porque cuanto más se sabe, más se es, más entidad tiene cada persona. Esto también está ligado con el carácter asexuado del alma, y esta misma noción del alma como que no es ni varón ni mujer va a tener mucho peso en su argumentación en favor del derecho de las mujeres a la educación y a la libertad, o grosso modo podríamos decir a la vida intelectual. Vamos a ir viendo entonces cada una de estas componentes. Primero, la idea de la cadena del ser, que quizá la conozcan de alguna otra materia. Es una noción que se encuentra en distintas filosofías, pero por ejemplo la vemos en la filosofía antigua, la vemos en el platonismo, la vemos en el aristotelismo, y consiste en sostener que toda la realidad está compuesta de distintos tipos de seres que se vinculan unos con otros como si fueran partes de una cadena, como si estuvieran unidos a través de engarces, como las cadenas que nos colgamos, y la idea es que entre ellos se da una especie de continuum que va desde lo más simple a lo más complejo, y que forma una unidad donde todo a su vez está correlacionado. Nada de lo que forma parte de lo real, de la realidad, se encuentra aislado del resto, sino que está interconectado. Las partes se influyen entre sí, y entre ellas partes hay también diferencias de complejidad. Hay seres que son más simples que otros, y los más complejos contienen dentro de sí los aspectos que tienen los seres más simples. Hay una unidad que se podría decir también, para algunos es parecida a la que hay en un ser vivo, en un organismo, donde en las partes del cuerpo humano, por ejemplo, lo que pasa en el cerebro afecta lo que pasa en la mano. Si el corazón no funciona bien, el cuerpo no funciona bien en su totalidad. Hay una idea también, cierto punto organicista en esto, y en la medida en que se va de lo más simple a lo más complejo en cada una de las partes que constituyen esta cadena. Algunos lo presentan como la escala del ser más simple al ser más complejo. También se supone una jerarquía entre los seres. Hay distintas manifestaciones y maneras de entender. Toda la realidad constituye un sistema o constituye un organismo vivo. Y dentro de ese sistema, como ven ustedes acá, dice: pues si todas las criaturas son eslabones que muestran de la cadena del orbe, ¿no?, de la cadena del mundo, los engarces que la ordenan,
la cadena humana, eso es una interpolación, lo que está entre corchetes lo agregué yo para que se entienda mejor el texto, la cadena humana racional es por fuerza más perfecta que la universal. La cadena humana es la que contiene todas las complejidades menores que tienen las otras cosas. Contiene algo de la piedra, contiene algo de las plantas, contiene algo de los animales inferiores, los animales superiores. Ahí esta noción nos adelanta otro componente interesante de su filosofía, que es la idea del ser humano como un microcosmos, como un pequeño mundo. El mundo mayor, el macrocosmos, es el mundo de los planetas, de las galaxias, de las estrellas, del Sol, etc., de los minerales, de las plantas, de los animales y el hombre, ¿no? Los 4 elementos también forman parte de esa totalidad. Bueno, ese es el gran mundo. La idea del ser humano como microcosmos lo que supone es que en el hombre se encuentran de manera comprimida los distintos aspectos y propiedades que tienen todas las otras cosas de la naturaleza. Es como un pequeño mundo. Esta también es una idea muy antigua, que está en los griegos, y que revive en distintos autores, en el Renacimiento reaparece, y ella también retoma esta idea. Entonces, cito acá de su poema Primero Sueño: el hombre, digo, en fin, mayor portento, que discurre el humano entendimiento, compendio que absoluto parece o se parece al ángel, a la planta, al bruto, al animal bruto sería, cuya altiva bajeza toda participó naturaleza. Es decir, toda la naturaleza participa, esta es una palabra muy platónica, el ser humano participa en toda la naturaleza y es un compendio, una síntesis de todas esas cosas que las contiene el ser humano. También algunos dicen que es una especie de reflejo microcósmico, un reflejo en pequeño de toda la realidad. Y esto tiene mucho sentido si lo pensamos en esa cosmovisión de la cadena del ser, porque todo está conectado entre sí y hay una criatura de todas esas que es la que de mayor manera se conecta o se engarza con todas las otras piezas de esta cadena. Obviamente se trata de una idea simbólica, ¿no? De un símbolo para representar cómo está estructurada la realidad. Ahora bien, otro componente de esta idea, que también la encontramos en otros autores, en básicamente de filiación neoplatónica, eso lo van a ver argumentado con más detalle en el artículo de bibliografía obligatoria de la profesora Santa Cruz. Esta noción de la cadena del ser, acá está equivocado el título, perdón, estoy viendo ahora en la diapositiva, debería decir que la cadena del ser es correlativa a la cadena del saber, porque así como la realidad está compuesta de distintas entidades que están conectadas entre sí y son eslabones, el estudio de esa realidad, las distintas disciplinas filosóficas, científicas que estudian esa realidad, el saber, refleja esa cadena. Entonces, las distintas ramas del saber, vamos a decir la astronomía, la física, la filosofía natural, la historia, la retórica, etc., reflejan cada uno una parte de esa unidad que constituye el ser y que está encadenado, y así como las partes de la realidad están concatenadas, están relacionadas entre sí, no puede existir una sin la otra, tampoco se puede entender una sin la otra. Por lo tanto, las distintas disciplinas están vinculadas entre sí. Hay un círculo entre las ciencias o entre las distintas ramas del saber. La palabra enciclopedia tiene ese sentido, de círculo, de concatenación de las distintas ciencias. Nadie puede entender bien la astronomía
si no conoce las otras ciencias. Nadie puede entender la física si no conoce las otras ciencias, porque, como dice este texto, se iluminan entre sí, hay una continuidad del saber. Para que el saber verdaderamente sea completo, no puede ser aislado, es decir, no puede haber una disciplina que sea suficiente por sí misma, autosuficiente, porque para alcanzar plenitud en su conocimiento requiere ser iluminada, comunicarse, estar en conexión con otras disciplinas que conocen otros aspectos de la realidad, y en la medida en que esos aspectos de la realidad están relacionados entre sí, las disciplinas que estudian cada uno de ellos también tienen que estar vinculadas entre sí. Vamos a citar entonces este fragmento, a leerlo, de la respuesta a Sor Filotea, que dice: porque como es menester mucho uso corporal para adquirir hábito, nunca le puede tener perfecto quien se reparte en varios ejercicios, ¿no? Acá está hablando de qué pasa cuando hacemos algo con nuestro cuerpo. No podemos hacer varios ejercicios al mismo tiempo con distintas partes del cuerpo, ¿no? Si hacemos ejercicio, si estamos usando una parte del cuerpo para una cosa, no la vamos a poder usar para hacer otra cosa, porque cuando se ocupa esa parte en una cosa, no puede ocuparse en otra, ¿no? No sé, si hago pesas, no puedo jugar al tenis, ¿no? Necesito el mismo instrumento para hacer dos cosas distintas, entonces no se puede usar el mismo instrumento para dos cosas distintas. Pero, dice ella, sigo leyendo, en lo formal y especulativo, es decir, en una actividad intelectual y no física, sucede lo contrario. Puedo usar la mente, el alma, la razón, la imaginación, etc., para conocer distintas cosas al mismo tiempo. Y quisiera yo persuadir, sigo leyendo, a todos con mi experiencia, a que no solo no estorban, sino que, como dice ella, pero se ayudan dando luz y abriendo camino las unas para las otras, por sus variaciones y ocultos engarces, ¿no? Cada parte, cada rama del saber se da luz una a otra, porque tienen engarces, están enganchadas como una cadena, están concatenadas, que para esta cadena universal les puso la sabiduría de su autor, ¿no? Dios las hizo así, a las ciencias, para que conozcamos la cadena universal del ser. De manera que parece, se corresponden y están unidas con admirable trabazón y concierto, esas distintas ramas del saber. Y ahora, en el texto, ella remite a una imagen, ¿no? La cadena que fingieron los antiguos, que salía de la boca de Júpiter, de donde pendían todas las cosas eslabonadas unas con las otras. En algunas imágenes se dice que al trono de Júpiter, al pie, digamos, de Júpiter, está atada una cadena de oro, que es la cadena que une todas las cosas entre sí. También podríamos pensar que es la cadena de las causas, o la cadena de las leyes naturales, etc. Así lo demuestra el reverendo padre Atanasio Kirkeiro, como les decía, Athanasius Kircher, en su curioso libro de Magnete. Y sigue: todas las cosas salen de Dios, que es el centro a un tiempo, y la circunferencia de donde salen y a donde paran todas las líneas criadas. Criadas es creadas. Entonces, bueno, Dios es el centro de una circunferencia. Esto quizás es una imagen que pueden haber visto en filosofía medieval. Todo converge en él, todo se une a él, todo, por decirlo así, constituye un sistema en torno a él. La realidad es esa. Y por eso también la idea del círculo del saber se vincula con la imagen de Dios como centro de un círculo. Tanto en un sentido ontológico, el círculo de la realidad, o la esfera de la realidad cuyo centro es Dios, y también una esfera o un círculo del conocer, es decir, en un sentido epistemológico,
donde todas las ciencias se concatenan y también tienen a Dios como un centro, como punto de llegada de todo conocimiento. Otro aspecto, ya yendo al ser humano, es que el saber da entidad, el saber constituye ser, y por eso los seres humanos, en nuestro aspecto intelectual, es donde más nos desarrollamos. Hay una idea de superioridad del alma por sobre el cuerpo, creo yo, que también es una marca del platonismo o del neoplatonismo. Quien más sabe es más, porque más saber nos constituye en más ser, nos da más entidad. Somos más cuanto más sabemos, porque estamos cumpliendo más con la función más alta que tenemos, que es una función intelectual. Es así como se lo puede leer a esta mirada. Y acá ella está citando a Baltasar Gracián, que es un teórico renacentista, que habla de la psicología humana y de la educación, del conocimiento, etc. Y dice, como dijo doctamente Gracián, las ventajas en el entendimiento las son en el ser. No por otra razón es el ángel más que el hombre, porque entiende más. Tienen una capacidad intelectual superior. Por otro lado dice, no es otro el exceso que el hombre hace al bruto, de nuevo, a los animales no humanos sería, ¿no? Sino solo entender, ¿no? ¿En qué nos diferenciamos de los otros animales, podemos decir nosotros, o bueno, ella diría, ¿en qué nos diferenciamos del bruto? En que entendemos, en que tenemos raciocinio, etcétera, capacidades intelectuales. Y así como ninguno quiere ser menos que otro, es decir, nadie quiere ser inferior a los demás, a las otras personas, así también ninguno confiesa que el otro entiende más o que el otro sabe más. Porque si decimos que alguien sabe más, quiere decir que es más que nosotros. Esa sería la idea. Y sufrirá uno y confesará que otro es más noble que él, que es más rico, que es más hermoso y aún que es más docto. Pero que es más entendido, apenas habrá quien lo confiese. No, nadie quiere mostrar que el otro tiene más saber, porque no queremos reconocer que es superior a nosotros. Y acá cita también una marca de su erudición, cita a Marcial, un clásico latino, que dice, acá es la traducción, raramente alguien quiere reconocer la superioridad de la mente de nosotros. Pasamos ahora a su idea de conocimiento. Varias de las cosas que señalamos acá se ven sobre todo en el poema Primero Sueño, es un poema muy extenso, y que relata un viaje del alma, que tiene etapas claras. Una etapa es el momento en que se produce el adormecimiento, en el que se produce una especie de desconexión, de separación del alma respecto del cuerpo, ¿no? El cuerpo queda dormido, el alma inicia un viaje de ascenso por el cual gradualmente va llegando a conocer distintas cosas. Ese sería el viaje, el ascenso. En ese proceso encuentra algunas dificultades, algunas limitaciones. Eso es lo que da pie a preguntarnos si la posición que ella adopta respecto del conocimiento termina siendo escéptica. Y finalmente llega el momento del despertar, donde el alma vuelve a conectarse del todo al cuerpo, y retoma la vida cotidiana, el hacer, ¿no? Porque también creo que sería un error pensar que para ella el ser humano es simplemente un ser contemplativo y absolutamente intelectual, desligado de la materialidad, de lo corporal, de la carne, vamos a decirlo así, sino que también hay después una preocupación por el saber como un saber hacer, un saber encarnado, pero es necesaria ese momento en el que el cuerpo queda como relegado,
nunca completamente separado, y que el alma pueda ir subiendo. Esto también tiene muchas connotaciones del platonismo, del neoplatonismo, así que es uno de los rasgos también por el cual a ella se lo vincula con esa corriente. Y vamos a citar, a leer como pueda este poema. El alma pues suspensa, es decir, desconectada, desvinculada del exterior gobierno, del gobierno del cuerpo, en que ocupada en material empleo, o bien o mal da el día por gastado, solamente dispensa, remota, ¿no? Separada, ¿no? Alejada del cuerpo, sino del todo separada, no. Sí, del todo separada, no. Bueno, ese es el barroco que cambia de lugar las palabras. Dice, ya no está preocupada por lo que le pasa al cuerpo, ¿no? Porque está ahí, en ese momento del duermevela, se está yendo, está descansando el cuerpo no le pide atención, no tiene que atenderlo, no tiene que gobernarlo, no tiene que preocuparse con él, no se puede separar del todo, si del todo separada no. Y dice finalmente ahí, el cuerpo siendo, en sosegada calma, un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte vivo. Bueno, una de sus frases más conocidas. Está en ese estado intermedio. Es como si estuviera muerto, pero está vivo, todavía no ha muerto. Está en calma, está sosegado. Y el alma se desvincula y hace su viaje. Ahora bien, el punto que yo les adelantaba, cuando va ella llegando, subiendo esa alma, encuentra momentos donde hay límites, hay confusión, hay incapacidades. Y dice, por ejemplo, por mirarlo todo, el alma, mirarlo en un sentido simbólico, porque estamos hablando de un viaje intelectual, ¿no? Cuando veamos otros autores, veremos que también es típico del platonismo, la imagen de la visión para hablar del conocimiento, ¿no? Entonces el alma ve, contempla, con los ojos de la mente se contempla o se ve, ¿no? Pero por mirarlo todo, nada veía ni discernir podía. Busca, quiere ver, pero no ve, no puede discernir. Y en otro pasaje dice, y asombrado el discurso, se espeluzna del difícil certamen que rehúsa, ¿no? Se rehúsa a cometer valiente, ¿no? Valientemente rehúsa ese concurso, esa lucha por conocer, porque teme, cobarde, comprenderlo o mal o nunca o tarde. Quiere conocer, busca, pero al mismo tiempo rehúsa meterse en ese trabajo, en esa lucha, en ese esfuerzo, porque tiene miedo de o no comprenderlo bien, o no comprenderlo nunca, o comprender a su objeto de estudio demasiado tarde. Es muy tentador pensar en esto, que hay un escepticismo. Vamos a ver más adelante en la materia qué significa escepticismo. Por ahora lo dejo así, porque no podemos ver todo en una sola clase, pero en principio lo que está planteando es la pregunta de si es posible efectivamente conocer. El ascenso del alma se produce, ese viaje, pero duda de que pueda comprenderlo bien, de que pueda comprenderlo alguna vez, o que lo pueda comprender a lo que quiere saber en el momento oportuno, porque quizá cuando llega a comprender lo que busca, ya sea demasiado tarde. Y quiere ver todo, pero no puede nada, y no puede discernir, no puede distinguir una cosa de otra. Y en otro romance, en otro texto poético, en un romance, el número 2, directamente dice, presenta ideas que eran típicas de los argumentos de los escépticos antiguos, que fueron retomados en su tiempo, digamos, en el Renacimiento, y que entraron al discurso filosófico muy fuertemente. Después lo vamos a ver en Descartes, en Hume, por ejemplo. ¿Qué decían los escépticos? Algo muy parecido a esto que plantea ella acá.
todo el mundo es opiniones de pareceres tan vanos que lo que el uno, que es negro, el otro prueba que es blanco. Es decir, todos tienen distintas opiniones vanas, opiniones que no valen la pena, opiniones que no son sólidas, opiniones que no tienen certeza, que no nos dan certeza. Unos dicen que es negra una cosa y otros dicen que eso mismo es blanco. Y no se ponen de acuerdo. La pluralidad de opiniones, la diversidad de opiniones y la oposición de opiniones era uno de los argumentos que el escepticismo antiguo planteaba para decir, en verdad lo que pasa es que no conocemos nada, o que no hay un conocimiento genuino, cierto, absolutamente indubitable, sino que hay muchas opiniones. Y ellos decían, la historia de la filosofía lo que nos muestra es que hay muchas opiniones, que los filósofos no se ponen de acuerdo, entonces si nadie se pone de acuerdo es porque nadie conoce la verdad. Hay relativismo, digamos, cada uno tiene su propia versión, nadie tiene la verdadera teoría, nadie llegó a la verdadera filosofía, al verdadero sistema, etc. Ese es un típico argumento antiguo del escepticismo. Y en el mismo sentido, este extracto del Romance 2 dice, para todo se halla prueba y razón en que fundarlo. Y no hay razón para nada de haber razón para tanto. ¿Cuál sería la idea acá? Yo tengo una proposición X, no sé, por ejemplo, la piedra es un mineral. Puedo dar razones, pruebas, y para fundar, para sostener esta verdad. Eso es lo que diría, ¿no? Pero hay pruebas para todo, dice ella, no solamente para esto. También hay pruebas, hay filósofos, hay doctos, hay personas que se dicen sabias que tienen pruebas en favor de la proposición contraria, la proposición que dice la piedra no es un mineral, es un ser vivo, que en realidad es una planta devenida piedra, lo que sea, ¿no? Tanto para lo primero como para lo segundo hay pruebas y razones. Todos dan una prueba y razones para distintas proposiciones, incluso para proposiciones antitéticas, para proposiciones que dicen que el ser humano es un animal y para proposiciones que dicen que el ser humano es una planta. Entonces dice, si hay razón para todo, entonces no hay razón para nada, porque quiere decir que todo es verdadero, todas las proposiciones son verdaderas porque todas tienen una razón, pero es imposible que sea verdad que el hombre es una planta o que el hombre sea un animal. Una de las dos es verdadera. Ahora, si todos encuentran razones para defender distintas posiciones que son antagónicas, quiere decir que ninguno tiene ninguna razón. No hay razón para nada. No sé si se entendió, pero va por ahí. Y ese es un típico argumento escéptico de los dobles discursos, digamos, a favor o en contra de una misma proposición también. Bien, vamos ahora a otro punto. Perdón, con respecto al escepticismo, eso queda, vuelvo atrás, quedan entre signos de pregunta porque es algo en lo cual no hay mucho acuerdo. De la bibliografía que yo cito al final de esta clase, hay una autora que es Laura Benítez, una mexicana, una profesora de filosofía moderna, y también otro autor, por ejemplo, Mauricio Belló, otro mexicano, que piensan que hay escepticismo, que encuentran que hay escepticismo en Juana Inés, porque, bueno, estos son solo algunos ejemplos de lo que dice que ponen en duda la capacidad humana de conocer. Pero en cambio, el texto de Santa Cruz, que está en la bibliografía de ustedes, dice, no hay escepticismo, hay reconocimiento de que algunas cosas no las podemos saber, de que tenemos limitaciones, pero al mismo tiempo que marca el límite de lo que no podemos, también hay un indicio de lo que sí podemos. Lo dejo abierto a la pregunta. Yo tengo algunas dudas y no tengo una posición tomada, así que en todo caso ustedes verán si hay alguna posición que les parece más convincente que otra.
Ahora vamos a otro punto respecto de la condición humana y que tiene también relación con el tema del conocimiento, porque lo que plantea Juana Inés es que el alma humana no es ni varón, no es ni femenina ni masculina, no es ni varón ni mujer, que todos los seres humanos tenemos las mismas facultades intelectuales, como dice acá un pequeño fragmento del romance a Phyllis, que era el nombre que ella le daba a una de sus patrocinadoras, la Marquesa de la Laguna, o amiga también. Las almas distancia, ignoran y sexo, ¿no? La marca de lo sexual no pasa por el alma, pasa por el cuerpo, según ella, ¿no? Y esta misma idea puede encontrarse aquí en un romance donde dice: con que a mí no es bien mirado que como a mujer me miren, pues no soy mujer que a alguno de mujer pueda servirle, y solo sé que mi cuerpo, sin que a uno u otro se incline, es neutro o abstracto, cuanto solo el alma deposite. Entonces, el alma, el cuerpo es el lugar donde se posa el alma, así es como lo está poniendo ella, y se depende exclusivamente del alma. Ese cuerpo es neutral, dice neutro o abstracto, porque el alma no marca ni lo femenino ni lo masculino. En todo caso es el cuerpo el que tiene la marca del género, y ella a su cuerpo no lo considera para estar cumpliendo las funciones, por supuesto, sexogenéricas que le propone el patriarcado de su tiempo, ¿no? La mujer es la que tiene que estar junto al varón en el matrimonio para procrear y formar una familia, etcétera, etcétera. Como ella no está en ese rol, no es ese el rol que se le permitía, se le asignaba por adelantado a la mujer en esa sociedad novohispana en la que le tocó vivir, ese rol no lo está cumpliendo porque decidió la vida célibe en un convento. Entonces ese cuerpo no cumple esa función femenina. Por eso se presenta como neutral. Es un tema interesante para analizarlo mucho, porque al mismo tiempo también es cierto que ella se reivindica como mujer cuando reclama el derecho al conocimiento. Entonces no hay una negación de su feminidad por lo que dice en este romance. El texto donde mejor se analiza toda esta cuestión de su autopercepción, de su identidad y demás, es el de Femenías, que está en la bibliografía secundaria. Así que si quieren profundizar esta cuestión, que es muy interesante, pueden leerlo ahí y siempre nos deja pensando. Es súper interesante el planteo de ella. Para el último punto, entonces, vamos a ver, bueno, ¿qué dice sobre el derecho de las mujeres a la educación? Esto está fundamentalmente en la respuesta Sor Filotea. Propone argumentos que son de índole teórica. Esta distinción yo la sigo de la profesora Santa Cruz, y dice, bueno, en lo teórico, presenta esa genealogía de mujeres sabias que incluye no solamente mujeres históricas, sino sabias, digamos, católicas, judías, gentiles, diosas, mujeres reales y diosas de la mitología. Es así de amplia esa genealogía. Plantea la igualdad ontológica de las almas por ser asexuadas, de la que hablábamos recién. Las almas no son ni femeninas ni masculinas, y en la medida en que hay una igualdad ontológica de esas almas, se deriva, se sigue que hay una igualdad de derecho. Tenemos los mismos derechos porque no somos distintos en cuanto a lo intelectual. Y por otro lado, ella propone, se vale de un texto de una epístola de San Pablo, que está en el Nuevo Testamento, en la Biblia, ¿no? Que dice: las mujeres deben callar en la iglesia, que no se les permita hablar, ¿no? Y eso le da mucha importancia porque por supuesto sabe que ese es un argumento de muchísimo peso con sus contrincantes, para el obispo de Puebla, para la jerarquía eclesiástica que la condene, etc. Y ella analiza eso
Y dice, en definitiva, lo que nos dicen es que no hablemos en la iglesia, el púlpito, ¿no? Era el lugar donde subían el sacerdote a predicar. Pero eso no dice que impidan que estudiemos, que leamos, que escribamos. Eso lo dice en la misma carta donde ella antes se proponía como mujer ignorante, como que lo que escribe no vale mucho la pena, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, ella da argumentos pragmáticos, es decir, argumentos relativos a la utilidad que tiene el hecho de que las mujeres estudien. Y ahí dice, es mejor que las niñas sean formadas por mujeres, y mucho mejor por monjas. Da una serie de razones, ¿no? Como por ejemplo que no, las mujeres pueden tener más confianza entre ellas, los varones pueden tener demasiada familiaridad, puede caerse en un problema de sensualidad, de desvío, que las mujeres serían débiles frente a ellos y entonces se sentirían más inseguras. Cuando las mujeres están con ellas juntas, se protegen mutuamente y no seducen a los varones, ni los varones le hacen ningún daño a las mujeres. Va por ahí ese tipo de argumentos pragmáticos. Y algo que quiero agregar, que es muy interesante también, es cómo ella, muy abiertamente, de una manera muy desafiante, dice, hace ver que hay un doble criterio que se aplica a varones y mujeres y que es injusto y que no tiene ninguna justificación. Y en ese pasaje ella dice, fue aquella, y ahí se está refiriendo a la carta atenagórica, que fue el objeto de reprimenda, fue aquella más que referir sencillamente mi sentir con todas las veñas que debo a nuestra Santa Madre Iglesia. Es decir, yo lo único que dije, vamos a parafrasearla, es decir lo que pensaba con las veñas, es decir, con el permiso de la Santa Madre Iglesia, porque como vimos en la carta de San Pablo, en ningún lugar dice que las mujeres no deben hablar esa carta, no deben pensar, no deben escribir. Lo que dice es que no tienen que dar sermones en la iglesia. Pues si ella, es decir, la Santa Madre Iglesia, retomo la lectura, con su santísima autoridad no me lo prohíbe, ¿por qué me lo van a prohibir otros? ¿Quiénes son ustedes? Está en definitiva diciendo. La Santa Madre Iglesia no lo dice, ¿quién me lo va a prohibir? ¿El obispo de Puebla? ¿Me lo va a prohibir Vieira? No. Sigo leyendo. Llevar una opinión contraria de Vieira fue en mi atrevimiento. Dice, ¿no? Eso es lo que dice el obispo de Puebla, fue atrevida a contrariar la opinión de un jesuita varón. Y ella pregunta, ¿y no lo fue en su paternidad, no lo fue Vieira? Un atrevimiento, llevar contra a 3 santos padres de la iglesia. Yo no lo puedo criticar a Vieira, pero él puede criticar a San Agustín, él puede criticar a Santo Tomás. Son preguntas retóricas estas, ¿no? Mi entendimiento, dice ella, tal cual, ¿no es libre como el suyo, pues viene de un solar? Yo nací del mismo lugar que él, vengo de una familia, vengo de seres humanos como él. ¿Yo por qué no soy igual de libre que él? Somos seres humanos los dos. Y a otra dice, bueno, ¿es alguno de los principios de la Santa Fe revelados su opinión para que la hayamos de creer a ojos cerrados? Es decir, la autoridad que tiene Vieira, ¿es la autoridad del que puede dar principios de la revelación? Eso no, digamos, de la revelación escrituraria, ¿no? Él es como yo, en definitiva, quiere decir ella. No es una autoridad suprema, no es el Papa, no es alguien que esté por encima mío, no es del magisterio de la Iglesia. Entonces, si él pudo criticar a los santos padres, yo también lo voy a poder criticar a él. Vengo del mismo lugar que él, tengo libertad. Ella usa una palabra muy potente, que para su época todavía no es una palabra central.
es un poco después que se empieza a establecer como gran tema. Y finalmente dice, como yo fui libre para disentir de Vieira, es decir, para disentir con respecto a Vieira, lo será cualquiera para disentir de mi dictamen. Entonces ella no pretende que tenga más autoridad que los demás. La libertad es igual para todos. Me queda muy poco tiempo y la pregunta final es si hay feminismo en Juana Inés de la Cruz. Sobre esto, de nuevo, está el texto muy interesante y muy bueno de la profesora Femenías. Yo sigo a grandes rasgos lo que ella dice, porque ella plantea que, por un lado, si la miramos desde un punto de vista contemporáneo, el lugar del discurso en el que está ubicada ella, bueno, sigue siendo un lugar para adentro. Ella escribe dentro de un convento, intramuros es la imagen que me gustó para rescatar de esto, para un círculo muy pequeño. Ella no interviene directamente en la esfera política, no forma parte de un movimiento colectivo, ninguna de esas manifestaciones que fueron típicas ya del siglo XIX, fines del siglo XVIII, digamos, con la Revolución Francesa, ¿no? Pero está ocupando el lugar que podía ocupar una monja en ese momento, en el contexto de la Nueva España, en el virreinato de la Nueva España. Entonces, ocupó ese lugar reducido, privado, que le daba el convento, e interviene en el discurso literario y también en el discurso teológico. Eso también hay que agregarlo en esta ficha. Y lo usa en el beneficio no solo de ella, sino del género femenino, ¿no? Retomo algunas cosas que aparecieron al principio, haciendo esa estrategia de la treta del débil, a eso que era privado le da una dimensión pública, en la cual resiste y reclama por los derechos de la mujer, argumenta en favor de la igual capacidad intelectual de varones y mujeres, denuncia la feminización de la ignorancia, advierte ese doble criterio que acabamos de ver respecto de los varones y las mujeres en cuanto a la libertad que tienen de expresión y de pensamiento. Y bueno, en ese sentido podemos decir que es una feminista protofeminista, digamos. Todavía no hay una intervención colectiva en la esfera pública, interviniendo en distintos espacios de comunicación públicos por definición, pero sí utiliza el lugar que en ese momento era público, en la edad moderna, el palacio, e interviene en un discurso muy cerrado y muy reducido a una clase teológica, una clase letrada, y lo utiliza como lugar de resistencia. Muy bien, finalmente hay una bibliografía ampliatoria, yo ya les estoy adelantando de qué se trata cada uno de estos textos. Tenemos además un texto de Natalia Strock que forma parte de nuestro libro de cátedra que está a punto de salir y que puede ser muy útil para ustedes. Y bueno, quien quiera tener más bibliografía sobre el tema, se contacta conmigo y se lo puedo entregar.